Tardes, Fátima. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Queremos saber cuál es la implicancia precisamente de este fallo del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que actualmente más de 168.000 trabajadores CAS solamente en uno de los regímenes han sido ya pasados o aplicados en realidad para este régimen de 728. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que va a suceder más adelante con esta eliminación del CAS? ¿En qué queda este tema específicamente en el ámbito laboral? Lo que sucede, Fátima, es que se ha dado en la práctica un golpe mortal al tránsito a la ley del servicio civil. Se había desde hace muchos años realizado un proceso de mejoramiento del servicio civil a través de esta ley que es, digamos, fiscalizada y supervisada por el Servir o la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Lo que ha pasado es que la ley que señalaba que los trabajadores CAS iban a pasar al régimen del 276 y al 728 ha sido declarada inconstitucional. Hasta el momento no ha sido publicada la sentencia, eh, habría que esperarla para analizarla, pero lo cierto es que se ha informado ya que el artículo 4 de esta ley no ha sido declarada inconstitucional. ¿Y qué significa esto? Que cerca de 300.000 trabajadores que se encuentran con contratos administrativos de servicios a partir de la confirmación de esta inconstitucionalidad, van a ser considerados trabajadores indeterminados, es decir, van a gozar de estabilidad laboral. Es decir, se pierde ese incentivo. Muchos trabajadores CAS que tenían una relación a plazo, que buscaban como incentivo postular al régimen de servir, prepararse académicamente, postular, competir, el día de hoy en la práctica no tienen incentivo porque van a ser trabajadores estables. Lo positivo sería que no se va a poder trasladar a estos trabajadores al régimen de la 276 o al régimen de la 728, porque eso involucraba anualmente prácticamente 4 billones de soles del presupuesto de nuestro país. Claro, pero eso es lo positivo para el Estado, pero para ellos como trabajadores sin beneficios laborales, pero con un tiempo indeterminado. Eso es lo que implica que se haya quedado vigente el artículo número 4 de esta ley del CAS. Exactamente, lo que sucede, Fátima, es que se congela ese régimen. Ya no puedo contratar a trabajadores con contrato administrativo de servicios. Estos trabajadores, cerca de 300.000, van a encontrarse congelados con un régimen distinto. Vamos a ver, van a coexistir en el Estado el régimen de la 276, el régimen de la 728 y el régimen CAS. El régimen de la 276, un régimen muy antiguo, lo que les da a los trabajadores es estabilidad. El régimen de la 728, que del privado se ha trasladado al público, le da a los trabajadores en mayor medida beneficios económicos. Sin embargo, el CAS es un régimen disminuido, que no otorga mayores beneficios económicos, pero a través de esta declaratoria de inconstitucionalidad lo que les va a otorgar a los trabajadores es estabilidad laboral, pero con beneficios completamente reducidos, como tú lo señalas. ¿Qué tipo de beneficios, por ejemplo, no tienen los trabajadores del régimen CAS? Los trabajadores del régimen CAS, por supuesto, no tienen gratificaciones ordinarias, ni en julio ni en diciembre, como tienen los trabajadores tanto del sector privado como los que trabajan en público y tienen este régimen. No tienen derecho, por ejemplo, a la compensación por tiempo de servicios. Son beneficios económicos muy importantes que lo podemos ahorita notar, por ejemplo, en el mes de diciembre, donde van a haber trabajadores de la 728 en el sector público que van a recibir una gratificación que es una remuneración adicional, y vamos a tener trabajadores de la 276 y el CAS que van a recibir 400 soles como aguinaldo. Entonces hay claras diferencias en este tipo de circunstancias, y lo que ha pasado es que no ha habido una decisión articulada de las autoridades, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, al parecer también por parte del Tribunal, porque lo que se dio a privilegiar es buscar un servicio civil moderno, meritocrático, pero lo que está haciendo repetir la historia de otros años, que es congelar a grupos de trabajadores con regímenes para que gocen de estabilidad. Algunos querrán seguramente salir de este CAS y por mejoras económicas trasladar o postularse al régimen de servir, pero otros se encontrarán tranquilos con la estabilidad, que es lo que les va a dar, digamos, con que contentar al final del día, ¿no? Claro, y ahora, ¿qué sucede con las personas que ya fueron contratadas? Por ejemplo, en el Parlamento se aumentó el presupuesto y se pasó a cierto grupo de trabajadores a un régimen ya, como lo ordenaba la ley que dejaba pues en efecto el CAS, incluso antes de que se supiera este fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué va a pasar con ellos, por ejemplo, ahora que el TC ha declarado inconstitucional esta ley?
Menudo problema, porque jurídicamente hablando, no se puede retrotraer los resultados de estas sentencias a una incorporación anterior. Desde que el TC señala que la sentencia es inconstitucional, desde ahí surte efectos. Es decir, menudo problema van a tener también aquellos trabajadores que estuvieron, los empleadores o instituciones a los que contrataron el 728 o a los que estando en CAS después los trasladaron a otro régimen, porque la discusión va a ser, por parte de los trabajadores ya no puede hacer nada, por parte de las instituciones tratar de incorporarlos a este régimen CAS de menores beneficios, pero con estabilidad. A mi juicio, jurídicamente hablando, se tendrían que quedar en el régimen en que se encuentran ahora. Si es que los contraté por 728 o los trasladé de un régimen a otro en cumplimiento de esa norma que estaba vigente hasta ese momento, ya no se puede hacer nada. Claro, es decir, ellos deben permanecer en el régimen al que se les ha trasladado, en este caso, como ha ocurrido en el Parlamento. Exactamente, exactamente, porque la norma ha sido constitucional en tanto se encontraba vigente y hasta la publicación, por eso es importante la publicación de la sentencia, recién surtiría efectos de inconstitucionalidad. Claro. Ahora, ¿qué debería hacer el Ejecutivo para cambiar esta situación del régimen CAS? Este gobierno no fue el que presentó esta demanda inconstitucional, fue el anterior, y desde sus trincheras han dicho estar de acuerdo con que se elimine el régimen CAS. Sin embargo, el TC ha hecho el hincapié de que esta ley no era meritocrática, ¿no? Y que afectaba mucho a esta valoración de lo que tiene que tener un trabajador para poder tener un ascenso laboral. ¿Qué es lo que debería entonces hacerse para poder ayudar a los trabajadores también a tener sus beneficios laborales como corresponde dentro del propio Tribunal Constitucional, perdón, del Ejecutivo? Partir por señalar, Fátima, que efectivamente el contrato administrativo de servicios fue una respuesta a años de maltrato a los trabajadores que los tenían con contratos de locación de servicios. Y esta respuesta fue temporal, pero esa temporalidad nunca existió. Hay que partir por reconocer esto, ¿no? Hay que ser justos en esa medida. También hay que reconocer que la Autoridad de Servicio Civil no ha trabajado con la celeridad que se necesitaba para que haya un tránsito mucho más fluido. Lo cierto es que hoy el panorama va a ser que en nuestra situación, en nuestro estado, en el servicio público, van a coexistir tres regímenes: 1057, 728 y 276. Eso es un desorden, eso es anomia. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? No quiero que sea ahora, hay otras seguramente prioridades de tinte político, pero tiene que haber una gran reforma en la cual se entienda la importancia del servicio civil, que sea técnico y que sea meritocrático. Hoy, por ejemplo, esta sentencia que seguramente ha buscado resolver de forma justa un problema de hace muchos años, lo que está haciendo es congelar a muchos trabajadores en un régimen de beneficios disminuidos. Entonces lo que se tiene que hacer es unificar un régimen real que valore el mérito, que valore la capacitación de los trabajadores, y eso también es un tema que se tiene que abordar en varias instancias, pero también de manera integral. Así. Si se admiten, ¿qué pasa con aquellos que ingresaron al régimen durante la poca vigencia de la norma? ¿Cómo está, doctor Valera? Buenos días a todos. Muy bien, gracias por su tiempo y por su disposición. Bueno, se declara entonces inconstitucional incorporar a trabajadores CAS a dos regímenes laborales específicos, ya estaban vigentes, 276 y 728. Digamos, ¿cuál es la alternativa para todo este grueso de personal del sector público? El día de ayer nos enteramos de la noticia de esta resolución del TC. Sin embargo, hasta el momento no se publica la sentencia. Eso es muy importante, habría que revisarla en su integridad. Se señaló ya en las últimas horas de la tarde que se ha declarado inconstitucional la ley, pero se ha quedado en vigencia el artículo 4 de la misma. ¿Qué quiere decir? Lo que ha señalado el TC es que el personal CAS, por ley, no puede ser trasladado a un régimen como el 276, que da más que nada estabilidad, o al 728, que es un régimen privado que se utiliza en el público, que lo que otorga son más beneficios económicos, sino que van a tener la posibilidad de mantenerse en el CAS, pero de forma indeterminada. Es decir, va a haber un CAS congelado. ¿Qué significa esto? Mi preocupación es que es el fin al tránsito de la ley de servir, porque ya no hay mayor incentivo. Tenemos aproximadamente casi 300.000 trabajadores que a la publicación de esta norma, ya se declaró inconstitucional desde el 10 de marzo, van a estar en un régimen CAS que les limita derechos, que les da algunos derechos solamente, pero que no van a tener un incentivo, ya tienen una estabilidad laboral,
con un monto de remuneración quizás menor, pero no va a haber un incentivo para postular a un tránsito a la ley Servir. Entonces ha sido un golpe mortal, considero yo, al tránsito a la ley Servir. Ahora, lo que proponía precisamente el doctor Espinosa Saldaña, lo escuchábamos, es que se habilite la posibilidad de generar concursos públicos en el Estado, ¿no? Entendemos que usted nos habla de que los trabajadores CAS ya no están sujetos a contrataciones tan cortas, pequeñas, de 3 meses, 6 meses, si no se le da un carácter indefinido. ¿Se genera una contradicción aquí entre un vínculo indefinido y la posibilidad de un ascenso por mérito propio? Completamente de acuerdo. Mire, fíjese que Juan José Martínez, el exdirector de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ya lo había dicho hace algunos meses. El riesgo era que un régimen como el CAS, que era un régimen temporal, que hay que reconocer que es temporal, ya, hay que reconocer que era temporal y se ha venido dando sucesivamente desde 2013, lo que tendríamos, mucho antes quizás, lo que teníamos que hacer es haberle dado la posibilidad de que el trabajador entienda que este régimen es temporal y que el Estado iba a hacer todo el esfuerzo para poder permitir que exista un tránsito fluido a la ley de servicio civil. Lo que les ha dado es, a ver, tú eras temporal, ya no vas al 728, no vas al 276, pero lo que te estoy dando es un régimen indeterminado. Entonces el trabajador hoy dice, no voy a poder ser despedido, ya no hay que no me van a renovar el contrato a fin de año, tengo un régimen congelado. ¿Qué quiere decir? Que van a coexistir en el Estado la 276, la 728 y el CAS. Todos estos 3 regímenes diferenciados completamente, a pesar de que los trabajadores muchas veces van a hacer las mismas funciones. Y mucho trabajador dirá, bueno, ya tengo un régimen más o menos ya bueno, pero no me van a poder despedir, tengo una situación de estabilidad laboral en el empleo. ¿Qué incentivo tengo yo después para postular? Exacto. Para crecer profesionalmente o para hacer una línea de carrera, ¿verdad? Ahora, estamos, claro, usted está dando una denominación de temporal a lo que nosotros ya asumimos como CAS, pero sabemos que muchas entidades públicas, el temporal es aquel que incluso no tiene ningún vínculo, que supuestamente está en un periodo de prueba, que no tiene ningún contrato, que no debería pasar de los 3 meses, pero en algunos casos son años los que lleva el trabajador bajo esas condiciones sin tener oportunidad ni siquiera de vacaciones. Yo lo que veo acá, Patricia, es que no hay una solución articulada. El legislativo en su oportunidad dicta una norma, el ejecutivo en su oportunidad la cuestiona, al momento de resolver el TC no tiene una mirada integral. No es la primera vez que hay regímenes congelados. El día de hoy estamos siendo testigos de que se está congelando, se está señalando, oye, ya no vas a poder contratar CAS, ya no van a pasar a otros regímenes, pero se quedan ellos con estabilidad. No hay un mayor incentivo. Entonces lo que se tiene que hacer es establecer, no creo que ahora, por las circunstancias, pero un verdadero debate de lo que queremos como servicio público. ¿Qué tipo de servicio público queremos? Un servicio público que se base en la meritocracia, en las competencias, en las habilidades, en que el servidor público sea el mejor, o un servicio público que, bueno, en este caso, se base muchos de ellos en que ya tienen estabilidad laboral y no les interesa seguramente postular a un régimen distinto, por más... Doctor Valera, pero estamos mirando, ¿no?, y apoyándonos un poco en la efectividad de la ley Servir, y le pregunto, ¿en el balance que se hace realmente ha sido efectiva? ¿Ha servido para instalar la meritocracia dentro del sector público? El balance ha sido negativo y lo hemos conversado hace unos meses, Patricia, el balance ha sido negativo. Pero ante un balance negativo no puede haber un tipo de respuesta jurisdiccional que establezca que y proveniente de una decisión política que regímenes del servicio público sean indeterminados. Lo que yo considero debió ser lo más justo es establecer mayores políticas para que el tránsito al servicio civil sea lo más fluido posible. Ahí sí también hay que reconocer, Patricia, un error de la Autoridad de Servicio Civil, que el tránsito no ha sido lo más célere posible, ¿verdad? Bueno, doctor Valera, ¿qué opciones tienen ahora, digamos, las entidades públicas? ¿Pueden contratar entonces más personal bajo esta modalidad? Es otro problema, porque ya se ha autorizado y siempre va a haber una salida a este tipo de normas, autorizaciones excepcionales para seguir contratando más personal. Se había congelado, en realidad, los procesos, se habían congelado los procesos. ¿Ahora? Claro.
Ahora, no, aparte se ha dictado una norma hace unos días que establece la excepción para seguir contratando. Pero por un año era, ¿no? Por eso digo, ahora con esta disposición del TC, ¿se habilita entonces las entidades públicas pueden contratar nuevamente personal CAS de manera indistinta, diferenciada? Patricia, lo que va a pasar es que este contrato administrativo de servicios se congela. Las instituciones no pueden seguir contratando desde el 10 de marzo más personal CAS. Sin embargo, el Ejecutivo va a tener siempre la competencia de establecer por normas presupuestarias autorizaciones, entre comillas, excepcionales o reiterativas de seguir contratando por emergencia. Eso es lo que va a pasar. Entonces el gran peligro es decir que no hay una reforma del servicio público, nos vemos siempre en un estado de anomia y al final quien asume todo el tipo de contingencias son los contribuyentes. En este caso, lo positivo de esta, porque hay que rescatar lo positivo de esta resolución del TC, es que cerca de 4.000 millones de soles iba a costar el tránsito de los trabajadores CAS a los distintos regímenes como el 276 y el 728. Esa no era competencia del Congreso, porque el Congreso no puede tener posibilidad de establecer normas que impliquen un gasto para el presupuesto público. Entonces lo positivo es que ha salvaguardado esa competencia del Ejecutivo y no va a haber un gasto mayor. Hay que tener en cuenta también que mucha del presupuesto del tránsito de los trabajadores del CAS al régimen del servicio civil, el presupuesto se establecía en estos mismos contratos CAS, es decir, se perdían las plazas CAS que iban a después ir trasladadas al servicio civil. Ahora, con un régimen indeterminado, el presupuesto va a estar limitado y entonces también es un golpe también negativo para el tránsito que estábamos conversando. Exacto, incluso para posibles incrementos de sueldo, ¿no? Se ve una limitación tremenda para ello. Doctor Fernando Valera, muchas gracias. El panorama no es tan auspicioso para tantos trabajadores CAS en el sector público. Vamos a ver qué respuesta adicional tenemos desde el Ejecutivo, ¿no? Sobre todo el debate que debería, ¿no?, instalarse respecto a estos regímenes laborales. Gracias por su tiempo. Aquí en Contacto vamos a tratar un tema que salió ayer después de un gran debate en el Tribunal Constitucional y que además se había advertido. El Congreso anterior, a las finales, aprobó el nombramiento de todas aquellas personas que están bajo el régimen CAS en el Estado. Y cuando esto ocurrió, ustedes recordarán, salieron muchos analistas, abogados constitucionalistas, laboralistas, a decir, oigan, tengan cuidado porque lo que están aprobando es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Correcto. La que tiene iniciativa de gasto es el Ejecutivo. Y estaba pues entrando en terreno, el Congreso en terreno del Ejecutivo a generar un gasto, además un gasto de cientos de millones de soles, porque eso es lo que iba a costar pues pasar de esta planilla CAS a un nombramiento fijo a toda esta gente que trabaja para el Estado. Vamos a ver cuáles son las implicancias de este tema, porque como decíamos ayer, ya finalmente el Tribunal Constitucional resolvió y efectivamente le dio la razón a aquellos que decían que esto era inconstitucional. Se ha declarado inconstitucional esta ley que elimina el régimen CAS para que todos sean nombrados como estables dentro del Estado. Estamos con Fernando Valera, abogado laboralista, que ya nos acompaña y al cual le damos la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Juan Pablo, buenas tardes, un gusto conversar contigo de nuevo. Se había advertido, pues, ¿no? Fue como la crónica de una muerte anunciada, que finalmente esto no iba a prosperar porque era inconstitucional y así lo ha ratificado el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué es lo que se viene a continuación? Hay dos circunstancias que tenemos que tener en cuenta primero, Juan Carlos. La primera es que la sentencia no ha sido publicada todavía, habría que esperar su publicación para ver los fundamentos, que es muy importante. Sin embargo, ya se ha informado que el artículo 4 de esta ley no ha sido declarado inconstitucional. ¿Qué quiere decir? Se deja claramente establecido que los trabajadores CAS van a tener una relación indeterminada. Es decir, no van a poder ser trasladados a otro régimen, 278, 276, 728, porque como tú bien lo has dicho, se había señalado que el legislativo no tiene iniciativa de gasto, y esto significaba cerca de 4 billones anuales de soles, pero lo que sí ha establecido el tribunal, o habría establecido, es que este personal CAS va a estar congelado, es decir, van a tener estabilidad laboral. ¿Y por qué digo congelado? Porque si te percatas,
van a haber en el sector público dos regímenes, 276, 728 y 1057, siendo que el CAS, el 1057, es un régimen laboral con beneficios muy menores al resto y que además ahora sí van a tener estabilidad, pero repito, con beneficios muy menores. Ahora, claro, es como una especie de informalidad dentro del Estado, ¿no? Informalidad laboral, me refiero porque los derechos no son plenos, pues finalmente, ¿no? Respecto a los otros. Ahora, ¿no tendríamos que ver ya, empezar a analizar una unificación de un solo régimen para el Estado o esto es imposible? Precisamente esta sentencia lo que provocaría, en lo que yo he dicho, un golpe casi mortal a la reforma al empleo público. Porque durante los últimos 8 años prácticamente hemos estado en un proceso en el cual hemos intentado que se reforme el empleo público a través del servicio civil, de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, el régimen Servir. Ahora, ¿cuál era el incentivo para esos trabajadores que estaban con contrato CAS para salir y animarse a postular al nuevo régimen? Que les iba a dar estabilidad en base a sus conocimientos, en base a una evaluación. Pero ahora, si cerca de 300.000 trabajadores tienen un régimen que es indeterminado, ya no hay incentivo para ser trasladados. Prácticamente es un golpe casi mortal a la reforma del empleo público. Lo que tenemos que hacer es entender que no puede darse el caso de que en nuestro país el empleo público se sostenga en 3 regímenes completamente distintos. Es el momento de que nosotros hablemos de una reforma integral que involucre, que participen todos, pero que se entienda que el servicio civil es muy importante que se encuentre unificado en cada uno de sus sectores. ¿Qué es lo que no tienen los CAS que tienen los otros regímenes? El régimen 276, por ejemplo, que es el de mayor antigüedad, le ha concedido en mayor medida a sus trabajadores estabilidad laboral en el empleo. Son trabajadores funcionarios que tienen la tranquilidad de un sueldo congelado y una estabilidad laboral. Luego el 728 les da los propios beneficios o los mismos beneficios que tiene una empresa privada a los trabajadores, que son gratificación en julio, hoy gratificación en diciembre, por ejemplo en 15 días, compensación por tiempo de servicios anuales, por ejemplo, pero el CAS no tiene eso. El CAS va a tener un régimen completamente distinto, el 728 no va a tener gratificaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? En esta quincena de diciembre, los trabajadores de una misma institución que están en 728 van a recibir como gratificación una remuneración y los trabajadores del CAS van a recibir una asignación o un aguinaldo de cerca de 400 soles. Claro, y la verdad es que... Y eso visto así es discriminatorio, pues, ¿no? Porque ¿por qué a unos se le dan los privilegios y a otros no? Debería ser todo igual. O todos lo tienen o todos no lo tienen. Y para eso es necesario entender que el servicio público tiene que estar unificado. La idea era que se potencie el trabajo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, pero al parecer, tanto por el Legislativo, tanto por el Ejecutivo y ahora con la respuesta del Tribunal, que buscando, hay que reconocer justamente, entender que estos trabajadores vienen años y años arrastrando contratos temporales, pero lo que les ha hecho, creo yo, en mi modo de entender, Juan Carlos, es prácticamente congelarlos con una estabilidad, pero con beneficios que a la luz de los otros son tienen un trato discriminatorio, ¿no? E incluso se ha atentado contra el propio Servir desde adentro, ¿no? Ha habido sindicatos, facciones que tampoco querían entrar en ese régimen. Perfecto, está claro, y la idea es que yo al menos no he visto, sí lo vi con el anterior presidente de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, pero ahora con la nueva gestión yo no he visto una intención de involucrarse en esta discusión y hacer entender que la reforma al empleo público tiene que ser defendida por todos. Ahora, saliéndonos un poco de este tema y aprovechando tu presencia, quería preguntarte sobre esta iniciativa que se ha planteado respecto a crear un sistema previsional para los trabajadores que realizan reparto. ¿Esto es viable? ¿Cómo lo ves tú? Es muy preocupante porque es muy contradictorio, ¿no? Lo primero que preocupa es la poca preparación de un proyecto de tal medida. Y digo que es contradictorio porque tú trabajas, yo trabajo y sabemos que los que aportamos fondos de pensiones, ya sea nacional o público, es de nuestra remuneración. O sea, de nuestra remuneración es que nosotros aportamos AFP o también ONP.
este proyecto lo primero que diría es que no lo asume el trabajador, no lo asume el supuesto empleador, porque también está en discusión si es empleador o no, sino que tendría que ser del pago que se hace al servicio, totalmente contradictorio. O sea que los usuarios, los que piden el delivery, esos tendrían que aportar un porcentaje de ese cobro para el tema previsional del repartidor. No está claro, porque según leyes del mercado, ante esas circunstancias es probable que se eleven los costos, pero quien sería el Estado. Y el IGB es un impuesto dedicado. ¿Dedicado a qué? Dirigido a que llegue al presupuesto nacional de la República. Es decir, ese es el motivo. La razón de todos los impuestos es que fortalezca nuestro presupuesto nacional. Sin embargo, lo que está haciendo es decir, no, vamos a golpear el presupuesto. Un tipo de este proyecto, Juan Carlos, debería haber pasado primero por un informe de la SUNAT, ¿no? Que la SUNAT tendría que establecer cuál sería la contingencia de analizar un proyecto como este tipo. Por lo demás, yo creo que la discusión primaria sería establecer si existe relación o no laboral con este tipo de plataformas. Hay un proyecto que está siendo evaluado, que al parecer no quieren permitir que los diferentes especialistas participen en ello. Lo hemos visto en redes sociales, donde incluso la presidenta de la comisión tiene una posición marcada señalando que la comisión de trabajo es para defender a los trabajadores, como casi fuera un dogma de fe, cuando una relación laboral se basa en dos partes. Y habría que ver las experiencias en otros países también, ¿no, Fernando? Porque yo recuerdo que en España se intentó también darle formalidad y fueron los propios trabajadores de reparto los que dijeron no nos conviene, porque eso nos obligaría a trabajar una cantidad de horas, a tener que reportarnos ante nuestro jefe, y este tipo de trabajos da pues la libertad de engancharte al aplicativo unas horas, salir a hacer otras actividades, volver cuando lo necesitas, muy parecido a lo que ocurre con los taxis por aplicativo también, ¿no? Es un tema de libertad. El principal tema, aparte por determinar que seguramente, Juan Carlos, en algunas circunstancias podría ser considerado como trabajador y en otras tantas no, como si fuera un autoempleo. Pero primero hay que determinar eso para después determinar proyectos como buscar que desde el IGB se establezcan fondos individuales para las pensiones de estos señores, ¿no? Habría que establecerlo claramente y el principal involucrado tendría que ser la SUNAT. Y al parecer no ha sido invitado para poder establecer su opinión en relación a un proyecto de este tipo, ¿no? Cero sustento técnico, entonces, finalmente. Exactamente. Lamentablemente, y estamos mal acostumbrándonos a este tipo de proyectos, ¿no? Preocupantes, que hemos visto en otras experiencias, espero que no se repita, aprobados a mansalva, y es lo que estamos discutiendo ahora. Claro. La ley 311-31 se explicó que no tenía un componente técnico, se le explicó que el legislativo no tenía iniciativa de gasto, se les explicó que tenía un impacto económico en el presupuesto muy grande. Hemos conversado nosotros sobre ese tema en alguna oportunidad. Claro que sí. Pero a pesar de ello, la presidenta del Congreso, que en esa oportunidad es nuestra primer ministro, fue con todo, ¿no? Y ahora vemos que el tribunal ha resuelto que es inconstitucional, que es una jalada de orejas, y dentro de ese análisis ha dejado un régimen disminuido con un premio menor, que es la estabilidad laboral, que para muchos seguramente será lo que los va a contentar, y espero que para otros sea, digamos, un solo peldaño para que busquen mejoras económicas a través de su postulación al servicio civil. Claro. Muchísimas gracias, Fernando, como siempre, por tu claridad. Gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo a todos. Igualmente. Fernando Valera, abogado laboralista, ha estado con nosotros.